Les mandamos saludos muy cordiales. Somos estudiantes del área de salud de la Universidad Autual de la Ciudad de Lima. Me presento, mi nombre es Valentina Cubilla. Mi nombre es Jonathan Yáñez. Mi nombre es María Tito. Mi nombre es Micaela Fraile. Y hoy les vamos a explicar sobre el plexo solar. Bueno, vamos a comenzar con el tema que es el plexo solar. Como introducción vamos a ver o vamos a hablar sobre qué estructuras van a inervar al plexo solar. Estas ya son nuevas estructuras que están inervando al plexo solar. Las nuevas estructuras son los abdominales, también se encuentra la vesícula biliar, el vaso, también se encuentra el estómago, el hígado, el conducto coleico, también el lión duodeno y una parte del colon, de las fibras del colon transverso. También, como vamos a observar aquí, vamos a hablar sobre dónde se encuentra el plexo solar o su situación, como anatómicamente se conoce. Se encuentra ubicado en una región conocida como región celíaca de Lushka. Esta se va a encontrar en el tronco celíaco, se va a encontrar también por delante de la columna vertebral, entre la vena cava inferior, y ahí tenemos también el estómago. Por debajo vamos a tener a los páncreas. Ya hemos limitado a la región de la que se encuentra más o menos a nivel de la T2 y la L1. Esa va a ser su situación. Continuando, ¿cómo se forma el plexo solar? El plexo solar va a tener ganglios y también va a tener aferencias. Los ganglios podemos dividir en 3 grupos y son estas masas neuronales que estamos observando en este momento en la pantalla. Tenemos 3 ganglios y son los ganglios coleicos semilunares, los ganglios mesentéricos superiores y los aórticos renales. También en la formación va a tener aferencias simpáticas y parasimpáticas. Aquí podemos observar que son los nervios esplénicos torácicos, en los simpáticos y el frénico derecho. Y en los parasimpáticos vamos a encontrar al nervio vago derecho. Ganglio celíaco o semilunar. Este ganglio se encuentra alrededor del tronco celíaco, aplicado junto con la aorta abdominal. Es un ganglio que tiene una forma de una semiluna. Presenta 2 astas, una medial, una lateral. Tiene una concavidad superior y una convexidad inferior. Es importante saber que para corresponderlas a nivel vertebral, estas más o menos se encontrarán a nivel de la vértebra T12 y L1. Con respecto a su borde superior, que sería el borde cóncavo, recibirá al nervio frénico derecho. En su borde inferior, este recibirá al nervio esplénico menor. El asta medial, por su parte, recibe el tronco vagal posterior, y por su parte, en el asta lateral, llega constantemente el nervio esplénico mayor. Dependiendo de la zona del ganglio celíaco, estos les llegarán distintos nervios, que por estos nervios lo que harán es dar alimentación a las fibras aferentes, que lo veremos más adelante. Seguidamente les voy a hablar del ganglio mesentérico superior. Este ganglio es impar y a veces se encuentra. Tiene una forma estrellada y
y se encuentra justo por encima del origen de la arteria mesentérica superior. Estos ganglios mesentéricos superiores estarán conectados el derecho y el izquierdo. Ocurre más o menos por detrás del páncreas y se encuentran muy por encima de la vena renal izquierda. Tendrán fibras nerviosas que los unirán a los ganglios celíacos, y los filetes nerviosos lo van a unir a los ganglios que están debajo de los que son los ganglios aórtico-renales. Siguiente. Los ganglios aórtico-renales tendrán una forma de un ovoide. Estos estarán ubicados delante del origen de las arterias renales. Se encuentran de la unión de la arteria renal con la aorta abdominal. Son ganglios pares que estarán conectados entre sí. Estos recibirán comunicación con los ganglios celíacos, pero también recibirán comunicación de los ganglios mesentéricos superiores. El ganglio celíaco, como ya lo dijimos, se localiza a nivel de la T12 y L1. Y el ganglio mesentérico superior recibirá una rama muy importante que será el nervio vago derecho, junto con el plexo. Seguidamente les vamos a hablar sobre las ramas aferentes y eferentes. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ramas aferentes. Primero, el nervio esplénico mayor. Son nervios que vienen a nivel del tórax, pero que nacen, digamos, en la médula torácica, pero perforan al diafragma para poder llegar al abdomen y a inervar estructuras abdominales. Entonces, ellos vienen trayendo la información aferente de astas intermedia lateral que se encuentra a nivel de la médula torácica para poder alimentar a estos ganglios del plexo solar. Es decir, traen fibras preganglionares, estos nervios esplénicos mayores. El mayor llega al asta lateral de cada ganglio celíaco, como podemos ver acá, del lado derecho y del lado izquierdo. Luego tenemos el nervio esplénico menor. Esta da ramos para los 3 ganglios, es decir, para el ganglio celíaco, para el ganglio mesentérico superior, pero también da ramos para el aórtico renal. Específicamente en relación al ganglio celíaco, llega a su borde inferior, como podemos ver acá. Luego tenemos al nervio esplénico imo, que es este de acá, que es el nervio esplénico inferior. Este es inconstante, a veces está, a veces no está, y bueno, cuando está, su aportación es para el ganglio aórtico renal, este de acá, que podemos ver acá. Entonces, a través de los nervios esplénicos llega información simpática preganglionar, que viene desde niveles superiores, es decir, de un nivel torácico. El tronco vagal posterior, que es este de acá, da una rama constante, que esta rama constante siempre va hacia el asta medial del ganglio celíaco derecho. Y una rama muy inconstante, que a veces existe, a veces no, que va al asta medial del ganglio celíaco izquierdo. Acá, el ganglio celíaco izquierdo. Existe una estructura que es el asa memorable de Weisberg, que está acá. Esta asa memorable de Weisberg
no es más que una estructura en forma de asa que se forma justamente por el tronco vagal posterior, por el ganglio celíaco derecho y por el nervio esplénico mayor. Vean que las tres estructuras unidas forman un asa, que bueno, recibe el nombre de Rydberg. La última aportación la tiene el nervio frénico derecho, que es este de acá. Vean que el nervio frénico derecho, por su parte, le da aportación también a todo el plexo solar, específicamente llegando al borde superior del ganglio celíaco derecho. Entonces, vean que el ganglio celíaco derecho es el que recibe la mayor aportación de fibras aferentes. Y eso es lo que explica por qué este es más voluminoso que el ganglio celíaco izquierdo. Bueno, a continuación vamos a explicarles sobre las ramas eferentes. Las ramas eferentes. Las ramas eferentes del plexo solar están destinadas a las vísceras del compartimento superior de la cavidad abdominal, inervado por su propio tejido o sus vasos. Se ha insistido desde hace mucho tiempo sobre el hecho de que los plexos que van a las vísceras siguen en general los vasos. Caminan en su compañía porque tienen un mismo destino común. Estudiaremos nervios viscerales describiendo únicamente los plexos que no terminan en las vísceras. Primero, tenemos un plexo diafragmático inferior. Este plexo par está formado por varias ramas que se desprenden del ganglio semilunar y se dirigen más o menos próximo a las arterias diafragmáticas inferior e independientes de ellas, juntos a los pilares y a la cara inferior de la bóveda diafragmática. Estos nervios inervan los pilares, también se anastomosan con las ramas del frénico y darían según un cierto autor algunos filetes del perineo regional. También tenemos el plexo ciliaco, una verdadera vaina de conjunto nervioso que se engloba. La arteria ciliaca se entrecruza hacia afuera con las fibras de los ganglios semilunares que contribuyen a la forma hasta anastomosis transversal interlumbar tendino. Tenemos el flexo coronario estomático. Esta prolonga a lo largo de la coronaria las fibras del plexo ciliaco y las del neumogástrico que vienen a su encuentro. De esta vaina nerviosa independientemente de los filetes gástricos que describiremos con el estómago que quedan alrededor de las arterias. También tenemos el nervio del estómago, como también el nervio del hígado y el plexo hepático. Estos nervios se disponen en dos. Uno anterior, que llegaría a ser un satélite de la arteria hepática. También un posterior, retrobiliar. También tenemos otro, sería el plexo explécnico. Este plexo está formado por algunos grandes filetes desprendidos del plexo ciliaco, del neumogástrico derecho. Sigue las arterias explécnicas, los filetes nacidos del ganglio solar izquierdo, formando un tronco nervioso que se sitúa en la cara posterior del vaso, mientras que el procedente del ganglio derecho
se sitúa en la cara anterior. Esto formando un plexo de malla larga a lo largo de la arteria. En el curso del camino abandonan los filetes al páncreas y llegando cerca del ilion del vaso forman una especie de confluente nervioso por anastomosis. Las ramas que siguen las arterias del vaso para penetrar en el tejido esplécnico, ramas muy delgadas que siguen por los vasos a la curvatura mayor del estómago. Personalmente nunca hemos podido conseguirlos en un ramo muy delgado que sigue las arterias gástricas izquierdas. También tenemos el nervio de la suprarrenal. En la siguiente imagen lo podemos observar. Las arterias capsulares medias, como todos los vasos, tienen nervios que la acompañan, pero los nervios de la suprarrenal extremadamente numerosos y muy particulares. Ahí se nota en la imagen. Nacen de dos orígenes. Uno sería del esplácnico para formar el pedúnculo posterior, mientras otros provienen directamente de los ganglios semilunares. Tenemos el plexo mesentérico superior. Este plexo extremadamente tupido y formado por un tejido conjuntivo abundante procedente del diafragma y del músculo del tren en redes inextricables y que envainan las arterias. Los filetes del plano anterior al vaso parecen provenientes del neogástrico y de los ganglios aórtico-mesentéricos. Los nervios del plano posterior menos numerosos y del arco nervioso que une estos ganglios derechos por debajo del vaso. Los nervios de este plexo, dispuestos así en varios planos o capas vasculares, tienen una disposición que explica las algias violetas de las arteritis. Abandonan de páncreas, luego se dirigen hacia el haz delgada. También son filetes delgados, raros, que si comparan con los vasos no forman generalmente sino un arco, sino lejos del intestino, a menudo paralelo al arco. Terminales que se distribuyen por el intestino delgado, el apéndice vernicular y el ciego. También tenemos el plexo renal. Los nervios del riñón provienen del origen múltiple, esplácnico, ganglios semilunares y el aórtico mesentérico y simpático lumbar. También tenemos el plexo espermático y útero-ovárico. Este plexo, emanados del plexo, se distribuyen en dos. En varones serían los testículos y en las mujeres en los ovarios. Nacen del plexo renal y del plexo mesentérico superior. También tenemos el plexo desde los ganglios mesentéricos, o más bien desde el origen de la mesentérica superior hasta un nivel correspondiente a 2 centímetros aproximadamente por encima de la bifurcación de la aorta. Por lo tanto, debajo del mesentérico inferior descienden filetes del vaso. Reciben ramos nacidos de los ganglios superiores del simpático lumbar y se anastan entre sí. A altura de la arteria mesentérica inferior, los filetes izquierdos, engrosados por uno o dos filetes derechos, parecen condensarse para reconstruir el plexo mesentérico inferior.
Más abajo de los filetes del plexo aórtico abdominal se aproximan a la línea media, luego forman una hoja plana constituida por estos filetes paralelos, unos a otros. También tenemos el plexo mesentérico inferior. La arteria mesentérica inferior, esta en su origen engloba por un plexo tupido, aunque menos espeso que el que rodea las arterias, mesentérica superior, ¿no? Se trata de una encrucijada, se podría decir nerviosa, en la que se encuentra bastante a menudo un ganglio. Engrosamiento nodal que puede estar solo acompañado de una pequeña masa, ganglionar que se prolonga hacia el origen de la arteria cólicas. También hemos visto antes su constitución de este plexo. Este plexo se prolonga por los vasos, se distribuye por la parte izquierda del colon transverso, por el colon descendente y por el colon sigmoide hasta el recto, después de haber formado un arco o de espesor mesosigmoide. También tenemos el plexo hipogástrico, ¿no? Este sería el último. El plexo hipogástrico destinado a la inervación de vasos y de la mayoría de los órganos intrapélvicos extienden su territorio hasta los órganos genitales. Se le puede distinguir 4: el ganglio hipogástrico, las anastomosis y por último las ramas de distribución. Bueno, en resumen, ¿no? En resumen, el plexo solar o plexo ciliaco es una densa red nerviosa que rodea a la arteria aorta ventral, las arterias mesentérica superior y el tronco ciliaco, a nivel de la primera vértebra lumbar. Esto sería un resumen, un resumen corto. Detrás del estómago procede especialmente el sistema nervioso simpático y del sistema nervioso vago derecho. En él se combinan las partes fibras nerviosas del gran simpático y del parasimpático. El plexo solar contribuye a la inervación de las vísceras intraabdominales, como hablábamos, ¿no? ¿Por qué se dice plexo solar? Bueno, se dice porque tiene unas fibras nerviosas muy distribuidas, ¿no? Este plexo solar comprende una masa de ganglios, clásicamente en número de 6 pares y simétricos similares, ¿no?